como su compañera decía, si yo uso la lanceta, ya viene estandarizada tanto en diámetro como en largo, ¿ya? Ya está estandarizada. Por lo tanto, yo hago la punción, ya entra lo suficiente hasta donde va y el ancho también. Si yo utilizo una aguja hipodérmica, puede pasar lo siguiente, que yo puncione y puncione muy hondo, la aguja es muy ancha, su bisel, hago un corte más grande y más profundo. Por lo tanto, el tiempo de sangría puede prolongarse, puede tardar en parar la hemorragia. Y entonces yo voy a informar un resultado. ¿Qué tipo de resultado? Un falso positivo, ¿verdad? Porque muy largo voy a dar el tiempo porque corté demasiado y demasiado profundo la oreja. Entonces va a sangrar mucho. Por eso es que no se debe de utilizar aguja hipodérmica. O a veces de miedo, funciono, pero no hago lo suficiente y va muy encimita porque tengo miedo pincharle más e hice apenitas. Y apenitas pasó la epidermis de encima y no llegué a hacer una punción adecuada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a haber sangrado. Y por ahí mi tiempo de sangría va a dar menos de 1 minuto y luego se están inventando de que está dentro de lo normal y no es así. Es porque tuvieron miedo y apenas hicieron así y no dejaron, no entró lo suficiente. Y no. Por eso las lancetas son sumamente baratas, jóvenes. Son baratas, no son caras. Tal vez la aguja es más cara, estén perdiendo más en usar una aguja que en usar una lanceta. La lanceta es lo correcto. Entonces, una vez que yo hice la punción, disparo el cronómetro. Espero que corra el cronómetro, sangro y limpio esa, ¿verdad? Y de ahí empiezo cada 30 segundos. ¿Con qué? Con el papel absorbente. Si yo hago con la torunda seca que sus compañeros dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en la oreja en el tiempo de sangría? ¿Qué estoy midiendo en el tiempo de sangría? ¿Qué está pasando? ¿Qué están midiendo ustedes de sangría? La formación, doctora, del tapón plaquetario. Factor de coagulación, ¿verdad? Sí. Factor de coagulación. Entonces, ¿qué se llama esto? Es una activación extrínseca del complemento, de la vía de complemento, ¿no? Y se activan las enzimas rápidamente, las quimoquinas, todo, ¿y qué hacen? Hay factores de atracción que se estimulan y que llaman a las plaquetas, a la zona. Entonces, corren las plaquetitas acá, ¿para qué? Para taponear y evitar el sangrado. Si yo limpio con el algodón, ¿qué pasa? El algodón seco tiene pelusas. Entonces, si yo hago acá solamente acercar, sus pelusas se van a enganchar al taponcito plaquetario, lo voy a jalar, otra vez va a empezar a sangrar y otra vez va a empezar a sangrar. Por eso se debe usar algodón seco, ¿ya? Se debe usar papel absorbente. Estos papeles absorbentes, jóvenes, vienen en pliegos. Si yo no tengo dinero para comprar el cortadito que viene en cajita y bien etiquetado de fábrica, que todo eso encarece, pues compro papel filtro, que también las importadoras lo venden, y ya listo, y corto cuadraditos de 3x3 y armo mi cajita, pongo bien para tiempo coagulación, papel absorbente ya en mi lugar. Y entonces el papel yo solamente pego apenas a la gota y tan, o ligeramente la paso por ahí, no tiene pelusas, no se va a enganchar nada al tapón plaquetario, y entonces incluso esa marca de sangre me va a ayudar a contar los segundos, ¿me entienden? Y verán ustedes cómo de una gotita más gruesa, más grande, va disminuyendo el tamaño, que al final ya pensé un raspetón y al final no hay nada. Entonces el papel también me ayuda a contabilizar, ¿ya? Entonces cada 30 segundos yo hago eso. Cuando ya no hay nada, paro el cronómetro. Valores de referencia. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se llaman los métodos? ¿Y cuáles son los valores de referencia? Entonces, ¿ven cómo podemos cometer errores solamente al hacer el tiempo de sangría? ¿Ya? Usar una jeringa hipodérmica me puede hacer dar tiempos prolongados, falsos positivos o falsos negativos, si yo no he hecho una buena función. Si utilizo una torunda seca de algodón, puedo prolongar también el tiempo de coagulación, resultados falsos positivos, ¿no? Si no hago un masajeo el tiempo suficiente, unos 20 segundos,
Más si es un guapetón, ¿verdad? Mejor masajeamos más la oreja, ¿verdad? Masajeamos bien. Si yo no masajeo esto, no va a haber dilatación de los vasitos. Cuando haga la punción puede no sangrar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ahí estamos presionando, ¿verdad? La oreja, que es poniéndola roja a la pobre oreja, ¿no es cierto? Entonces, antes masajeamos y como para que nos pinchen para los aros, ¿verdad? Así, masajeamos. Entonces, vean cómo podemos cometer errores. Esos son errores técnicos del procedimiento y por el personal. Por eso la bibliografía indica de que el mayor número de errores en el laboratorio clínico se introducen en la fase preanalítica. Cuando el médico pide tiempo de sangría, cuando ese paciente va a ser sometido a una cirugía, cuando para ver el médico va a ver si el paciente está en riesgo de perder, de sangrar durante la cirugía, para prevenir con unidades de sangre, o para realizar un tratamiento previo corto antes de introducir a la cirugía a su paciente. Aplicará vitamina K o le hará una revisión, primero un análisis, qué sé yo, un previo tratamiento antes de programar la cirugía. Entonces, ven cómo es importante, porque si ustedes dan un falso resultado al médico sobre ese paciente, en quirófano ese paciente puede ir a sangrar y puede poner en riesgo la vida de ese paciente. Por ahí el médico no previno sangre, es un grupo de sanguíneo difícil, se baja demasiado la presión sanguínea, todo, puede hasta morir el paciente. Entonces, por eso que los análisis, por más sencillos que se vean, pueden ser graves para el paciente. Mire, ¿qué hemos gastado? Al tiempo de sangría en el control de calidad, ¿es correcto si también el interno, el operador que está haciendo una flebotomía en el brazo, utiliza la misma función para determinar el tipo de sangría? No, porque eso, el vaso del brazo es bastante grande. La vena es el vaso más grande que tenemos, ¿no? Entonces, la salida de la sangre, ¿cómo vamos a calcular? Sangra mucho más, la gota es mucho más corta. No puedo hacer yo la punción en una vena. Se daría tiempos prolongados. Estaría muy mal. No puedo hacer en el brazo. O sea, van a dar siempre tiempos demasiado prolongados y además, al hacer una punción en la vena, usted sale una gota gorda. Es muy diferente la gota de una capilar, ¿no? Del lóbulo de la oreja. O sea, se inventan. Por eso quiero que lo estudien y no tergiversarlos, los procedimientos, ¿no? No inventarlos, no modificarlos, porque si no, estos son procedimientos validados. Entonces, miren en esa cosita nomás cómo tenemos que tener cuidado con el tipo de material que utilizamos. Por lo general, entonces, el lóbulo está destinado a eso, la punción. También la punción capilar que se utiliza en el dedo, por ejemplo, lo más común es utilizarlo en los adultos para medir la glucosa en caso de emergencia a través del glucómetro, ¿no? Y se utiliza especialmente el dedo medio. También hay que masajear, también con la vena, no estamos viendo aquí vasos grandes, ¿no? No hay venas grandes, entonces los vasitos son bien delgados, hay que masajear. ¿Con qué finalidad en este caso masajeamos? Si yo no masajeo, voy a hacer la punción, hago la asepsia, muy importante, jóvenes, hacer la asepsia, peor un diabético. Hago la asepsia, dejo que evapore el alcohol y hago la punción. No sangra, porque no he masajeado. Al no haber vasos grandes por acá, tóquense las nalgas. Cuando hace frío, son más fríos. ¿Por qué? Porque no hay irrigación. ¿Qué nos mantiene calientes? La sangre que circula a 37 grados, ¿verdad? Entonces, como no son vasos grandes, ni en las nalgas, por ejemplo, no tenemos venas que corran, son frías, ¿no es cierto? Por eso masajeamos, ¿ya? Se calientan. Entonces, en el dedo masajeamos para hacer luego la asepsia y la punción. Pero si no masajeamos, no sale sangre. ¿Qué hacemos? Estamos ahí apretando de un lado, de otro lado a la sangre para hacer esa glucosa. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Los líquidos que hay entre las células, lo que se llama líquido intersticial, también estamos apretando, entonces esa sangre está saliendo mezclada con el líquido intersticial. Por lo tanto, esta punción sirve de emergencia para que me dé una idea de que el paciente tiene la glucosa elevada o tiene baja y enviarle al laboratorio a hacerse la glucosa de sangre venosa, solamente para eso.
No puede utilizarse de rutina y en personas otras ambulantes que no sean diabéticos, hasta la glucosa a través es suficiente, no. Por estas razones, porque yo voy a diluir la muestra. Pues siempre es mejor una buena toma de muestra en vena. Por eso que el diabético incluso, por lo menos cada 2 meses, debe ir al laboratorio a hacerse la valoración de sangre venosa. ¿Ya? La mayoría tienen en su casa esto, pero es cuando ellos, digamos, sienten los síntomas y a ver, no estoy mal para llamar inmediatamente a su médico, bueno, para eso, pero posterior a eso el médico le tiene que mandar al laboratorio. Entonces, diluyo, por lo tanto, no estoy teniendo el verdadero valor de la glucosa. Igualmente, si de acá voy a hacer un hematocrito en la hemoglobina, tengo que tener en cuenta eso de que estoy presionando, escurriendo la célula y el líquido intersticial está saliendo y está interfiriendo. Por lo tanto, el hematocrito igual va a estar alterado también. El talón de los bebés también es otro sitio, ¿verdad? Especialmente neonatal. El TSH neonatal para todos estos controles tiroideos, hormonales que le hacen a los bebés. Cuando ellos nacen, se utiliza esta zona. ¿Por qué especialmente se utiliza esta zona? Porque los bebitos nacen con, ¿cuál es el volumen sanguíneo de ellos? Es poco. ¿Cuál es nuestro volumen sanguíneo? 4 a 5 litros, ¿no es cierto? Entonces, un bebé que nace a veces tiene 100, 120 ml de sangre. Y los bebés prematuros, chiquititos, que no están a término, prematuros, pueden tener 70, 80 ml de volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, debido a este bajo volumen sanguíneo que tienen los bebés, es que los neonatólogos no permiten que se les saque sangre en jeringas, porque todos los órganos del bebé, el timo, la médula, todo está totalmente inmaduro, que no reacciona igual que el nuestro, igual que el de ustedes, que son jóvenes y rápidamente van a recuperar esa salida de sangre, ¿me entienden? Por el laboratorio. Entonces, por esas razones es que se utilizan estas punciones en los bebés. Y el talón igual, hay que masajear primero el taloncito para vasodilatar, luego recién la asepsia y recién hacer la punción y sin estar estrujando el talón. De ahí cargan los capilares, capilares que pueden estar destinados al valor de hematocrito, si es que el médico pide hematocrito. El neonatólogo nunca va a pedir así todo un listado, nunca pide un listado escolar, el médico neonatólogo. Siempre va a pedir, de acuerdo a su clínica de su paciente, va a pedir o glicemia en el caso grave, o pide hematocrito, o pide bilirrubina. Si su pacientito está demasiado teñido, pide bilirrubina. ¿Para qué? Para ponerles a la lámpara UV, ponerles al sol, para hacerle con la luz UV, para el tratamiento, para que metabolice la bilirrubina, ¿verdad? Viendo para ver el estado tiroideo, el TSH neonatal, ¿no? Con esa finalidad, ¿ya? Y entonces se toman estas muestras en capilares y son los capilares los que se llevan al laboratorio. Estos se tienen que hacer parar en plastilina, se centrifugan y luego con mucho cuidado se rompen entre la capa de blancos y el plasma, se rompe y con micropipetas se saca el plasma o el suero, dependiendo qué está pidiendo. Yo voy a llevar capilar con heparina o sin heparina, ¿no? Si voy a hacer bilirrubina, ¿cuál voy a llevar? Físicamente, ¿qué diferencia hay entre los capilares con y sin anticoagulante? El color. ¿Qué color son? Azul y rojo. El tapón rojo no tiene anticoagulante. Uno de los extremos es color rojo, ¿verdad? Y otro de los extremos es azul de otros. Ese no tiene ningún tipo de anticoagulante. El que tiene el extremo rojo, ese tiene anticoagulante. Entonces, si me pide hematocrito, yo llevaré capilares rojos. Si me pide bilirrubina o glicemia, llevaré los azules. Si me pide los dos, pues llevo los dos, ¿verdad? Entonces, estos tapo con plastilina, los centrifugo. Si es para hematocrito, ¿a cuántas revoluciones voy a centrifugar y qué tiempo? Dependiendo del equipo, doctora, si es nuevo o si es antiguo. Ah, ya. ¿Qué va a pasar si es antiguo? Requiere más minutos que cuando es nuevo. ¿Y cómo sabe que si es viejo, le ha dado más tiempo a usted?
¿Y cómo sabe que le está dando lo verdadero? Un bioquímico nunca tiene que responder ninguna de esas dos cosas. No me puede decir que si mi equipo es viejo y le doy más tiempo, nunca. O si es nuevo y le doy menos tiempo, nunca. La técnica, jóvenes, el procedimiento es el mismo para el nuevo o para el viejo. Se supone que si mi equipo tiene hace 10 años, tiene que tener mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Entonces va a funcionar igual. No porque sea nuevo y viejo, mi técnica va a cambiar, subir y bajar los tiempos, las revoluciones, no. Es el mismo, jóvenes, porque el viejo tiene que funcionar igualito que el nuevo, y si no, ya lo doy de baja. Si ya no tiene remedio ese equipo, ya ni calibrando, ni verificando nada, ya no funciona bien, ya cumplió su vida útil, chao, de baja. ¿Me entienden?